Dios le bendiga, estimado hermano y amigo, en esta tarde. Agradecemos al Señor este privilegio que nos concede nuevamente estar en este lugar para compartir el mensaje precioso de la palabra del Señor. Gracias porque nos acompaña, le agradecemos mucho y deseamos que la bendición de Dios esté sobre su vida. Su sintonía es maravillosa e importante para nuestro programa y de antemano generosamente le agradecemos por su amabilidad de compartir juntos el mensaje de la palabra del Señor. Ahora vamos a leer la palabra del Señor como está escrita en Gálatas capítulo número 4, versículo 12 al versículo número 20. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo número 15. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os dais testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo? ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bien, estimado hermano y amigo, ahora estudiaremos los Gálatas y la ley. Ya hemos visto el contexto de estudio de estos maravillosos capítulos 3 y el capítulo 4, donde hemos estudiado, estimado hermano y amigo, los ejemplos que nos presenta el apóstol San Pablo relacionados con la ley mosaica. Primero nos presentó el ejemplo de Abraham y la ley. Luego el apóstol San Pablo nos presenta el ejemplo de Israel y la ley. Luego nos presenta el ejemplo del pecador y la ley. Luego, estimado hermano y amigo, nos presenta San Pablo el ejemplo de Cristo y la ley. Y luego la promesa y la ley. Ahora vamos a ver, estimado hermano y amigo, los Gálatas y la ley. Aquí el apóstol San Pablo vuelve su enfoque a los Gálatas y él quiere saber, ¿cuál es lo que quiere saber el apóstol San Pablo? ¿Por qué desean volver a ponerse las cadenas de servidumbre después de haber sido libertados de la esclavitud espiritual? Esto, amigo oyente, es exactamente estaban haciendo al observar los días sábados, festividades religiosas judías, celebraciones de la luna nueva, que empezaban cada mes del calendario lunar judío. San Pablo dice, versículo número 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días y los meses, los tiempos y los años. ¿Dónde había quedado aquella felicidad espiritual que había una vez entre el apóstol San Pablo y los Gálatas? ¿Dónde había quedado ese compañerismo, ese acercamiento espiritual de la iglesia de Gálatas con el apóstol San Pablo? En el capítulo 4, versos 11 y 15, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo,
porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de esta enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Versículo número 14, el apóstol San Pablo habla sobre este tópico importante. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo. Ve, estimado hermano y amigo, San Pablo hace memoria acerca de la relación espiritual que había tenido con los hermanos de Galacia. Hasta qué punto esta iglesia se había mostrado con él. El versículo 14 dice: Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo. Era, amigo oyente, este acercamiento era tan especial que el apóstol San Pablo había experimentado con los hermanos de Galacia. Pero el factor fundamental aquí, estimado hermano y amigo, en el cambio que había existido entre la relación espiritual del apóstol San Pablo con los hermanos de Galacia fue la introducción a esta comunidad cristiana de los judaizantes de Judea que habían llegado hasta este lugar y habían pervertido la enseñanza del Evangelio, introduciendo, amigo oyente, cosas judaizantes de las prácticas judías que habían cambiado totalmente este panorama. San Pablo, al observar la conducta de los Gálatas, se queda, estimado hermano, extrañado de la condición y del cambio que había habido entre la relación espiritual del apóstol Pablo con la iglesia de Galacia. No quiere decir, estimado hermano y amigo, que el apóstol San Pablo había cambiado el afecto hacia ellos, sino la condición de la iglesia de Galacia que había cambiado el afecto hacia el apóstol San Pablo. San Pablo, viendo que esto, estimado hermano y amigo, era apremiante, él se apresura a escribirle esta maravillosa carta, y es la única carta que él escribió de su propia mano. Escribió directamente porque la necesidad y el peligro espiritual que había caído a los hermanos de Galacia era, amigo oyente, era eminente. Ahora el apóstol San Pablo les recuerda el afecto que sintieron una vez por él. Hace un recorrido, estimado hermano y amigo, y les recuerda a ellos. Y empieza por recordarles que ellos habían tenido un afecto muy grande por el apóstol San Pablo, que les hiciera desear, si fuera posible, sacarse sus propios ojos para dárselos a él. ¿Hasta qué punto esta iglesia tenía el amor para el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo? Era un aprecio muy grande. Lo habían recibido como un ángel del Señor. Se habían portado de una forma muy gentil y amorosa, confraternalmente con el apóstol San Pablo. Pero esta situación había cambiado. En el versículo número 15 del capítulo 4, el apóstol dice: ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Sin duda alguna, estimado hermano y amigo, en la vida de todo líder de Dios que trabaja en el ministerio del Señor y su recorrido por las diferentes áreas y zonas donde le toca caminar en este ministerio, puede sentir la satisfacción y el acercamiento entre el pueblo de Dios y el ministerio de él. Hay mucha gente durante el tiempo del caminar del ministerio que se portan de una manera muy especial y que el líder los recuerda, estimado hermano y amigo, por la gentileza y la amabilidad con que estos hermanos se portan con el obrero de Dios. San Pablo aquí recuerda la forma muy especial y él dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Los galatas experimentaban la satisfacción de poder tener el apóstol San Pablo con ellos. De tal manera, estimado hermano y amigo, que había una satisfacción muy grande. Experimentaron esa confraternidad que existía entre el ministerio del apóstol San Pablo. Y él les recuerda y les dice: amigo oyente,
¿Dónde está esa satisfacción que experimentaban? ¿Qué pasó con esa satisfacción que ustedes experimentaban durante el trabajo del ministerio donde yo estuve con vosotros? Y luego dice el apóstol San Pablo, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí, estimado hermano y amigo, según los estudiantes de la palabra del Señor, San Pablo en su padecimiento, recuerde usted que él dice que 3 veces oró al Señor para que le quitara ese aguijón que tenía en su cuerpo, pero que el Señor le había contestado las 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos estudiantes de la palabra del Señor dicen, estimado hermano y amigo, que era una enfermedad que el apóstol San Pablo tenía en sus ojos. Y en base a este versículo que dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿por qué se habían alejado de él? ¿Qué era su verdadero padre espiritual? San Pablo era el fundador de esta iglesia. A través del mensaje del apóstol San Pablo, muchos galos se habían convertido al Evangelio. Prácticamente esta iglesia nació de la predicación del apóstol San Pablo. Él era el padre espiritual, para volverle como un enemigo y unirse a los falsos maestros judaizantes de Judea. En Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 20, dice el apóstol San Pablo, me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículo 19, San Pablo dice, hijitos míos, ve usted, estimado hermano y amigo, a pesar del comportamiento de la iglesia de Galacia, San Pablo no cambia ese lenguaje de gracia que él tiene para los hermanos de Galacia. Y con esta expresión que dice, hijitos míos, esta expresión, estimado hermano y amigo, nos da a entender que espiritualmente el apóstol San Pablo era el padre espiritual de los hermanos de Galacia. Y él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vean la condición, estimado hermano y amigo. El impacto de esta noticia en la vida del apóstol San Pablo todavía no puede encontrar una explicación bien clara qué es lo que está sucediendo con ellos. Pero no ignoraba, estimado hermano y amigo, la estrategia de los judaizantes de Judea que habían llegado a esta región, pues la conducta y el comportamiento que observaba el apóstol San Pablo, esto describía cuál doctrina habían ellos recibido después que el apóstol San Pablo se había ido de esta región. Ahora, estimado hermano y amigo, quizás en ningún otro versículo el apóstol San Pablo expresa más interesante su agonía y aspiración por todos sus convertidos, como lo hace en el versículo 19. Vea, este versículo es un versículo importante, donde San Pablo, estimado hermano y amigo, expresa el sentimiento, su estado de ánimo, la complejidad de esta situación. Y él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermano y amigo, vea la condición en la cual San Pablo nos expresa en estas palabras. El dolor que siempre se experimenta en el trabajo, en el ministerio del Señor. El esfuerzo que costó el abrir esta obra
en la región de Galacia, en la parte sur, o sea, también en la parte norte. Fue una situación bastante difícil y no era favorable. Algunas veces, estimado hermano y amigo, se tiene que sufrir. Y San Pablo aquí habla acerca, toma una, podemos decir, estimado hermano y amigo, una metáfora al comparar los dolores que una mujer siente cuando está cerca su alumbramiento. San Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ve el dolor que se siente, estimado hermano y amigo, cuando se infiltra una herejía en una congregación que ha costado el esfuerzo, el sudor y el trabajo de un hombre de Dios. Esto es bastante deplorable, esta situación, y San Pablo lo estaba experimentando, estimado hermano y amigo. Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Está demostrándole, abre el corazón a ellos, y cuál es el dolor, el sentimiento que él tiene cuando le dieron apertura para que entrara esta herejía al púlpito de la iglesia en Galacia. Y dice el apóstol San Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, estimado hermano y amigo, San Pablo nos presenta algo también importante, la ilustración alegórica que nos da el ejemplo de Agar y Sara. El apóstol San Pablo, amigo oyente, se toma de todos estos elementos para poder explicar a los hermanos de Galacia la condición, para que a ellos les quede muy claro y puedan entender la diferencia cuando se sigue una práctica de los cuales ellos estaban acostumbrados, esa práctica judaizante. San Pablo tenía conocimiento de esta religión, él fue antes fariseo y tenía conocimiento, amigo oyente, de todas estas prácticas judaizantes. Él entonces toma los ejemplos para que los hermanos de Galacia puedan entender de una manera, de otra forma, les está explicando, se los explica de una forma alegórica, se los explica de una forma dibujada para que ellos puedan entender, se los presenta como con ejemplos para que el conocimiento quede bien claro a ellos, cuál es la condición en la que ellos han caído. Entonces San Pablo toma, amigo oyente, la alegoría de dos mujeres en la Biblia, el ejemplo de Agar y el ejemplo de Sara. Veamos qué es lo que San Pablo nos está explicando. Recuerde, aquí estamos estudiando los Gálatas y la ley. En el capítulo 4, versículo 21 al versículo 31, San Pablo dice las palabras siguientes. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Aquí viene el ejemplo de San Pablo. Va al Antiguo Testamento y se los trae a memoria de ellos. Les va a presentar una alegoría para que de esta manera les quede bien claro la situación, estimado hermano y amigo, que ha entrado a la iglesia en Galacia. Luego dice el apóstol San Pablo en el versículo número 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Claro, estimado hermano y amigo, usted ya sabe que el hijo de la esclava era el hijo de Agar y el hijo de la libre era el hijo de Sara. San Pablo les hace esta alegoría para poderles explicar la condición que se representa cuando caes esclavo bajo la ley y cuando tú eres libre por la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Ahora en el versículo 23 dice el apóstol San Pablo, pero el de la esclava nació según la carne. Ve, estimado hermano y amigo, aquí empieza esta alegoría muy fundamental del apóstol San Pablo, la capacidad que tenía el apóstol para poder explicar este, este acto tan complejo para los hermanos de Galacia. Y San Pablo, viendo que esta era una situación
bastante difícil de entender, entonces él toma esta alegoría. En el versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne. Le está explicando el apóstol San Pablo. Más adelante vamos a ver por qué. Mas el de la libre por la promesa. Amigo oyente, bendito sea el nombre del Señor. Vea lo que está presentando San Pablo a dos niños. Uno que nació según la carne, mas el otro de la libre nació por la promesa. Aquí el apóstol San Pablo ya está empezando a explicar la condición a los hermanos de Gálatas, lo cual es una alegoría, dice el apóstol San Pablo. Vea la manera como él está presentando esta explicación a ellos. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ve el apóstol San Pablo. Versículo número 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ve, estimado hermano y amigo, estas palabras profundas del apóstol San Pablo que está describiéndoles a ellos. Luego dice el apóstol, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ve, estimado hermano y amigo, hasta qué punto el apóstol San Pablo está explicando de alguna forma bien estructurada este aspecto de la libertad en Cristo, que somos hijos de la promesa y no el hijo de la carne, que representa, amigo oyente, el pacto del monte Sinaí. En el versículo número 29, el apóstol San Pablo nos refiere las siguientes palabras. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ve, estimado hermano y amigo, usted tiene conocimiento de la historia, lo que sucedió en la casa, en la tienda de campaña de Abraham, cuando Ismael se burlaba de Isaac. San Pablo dice aquí que el hijo de la carne dice que perseguía al hijo de la promesa. Y dice el versículo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. San Pablo le está diciendo ahora, la situación que ustedes están pasando es lo que yo les estoy explicando en esta alegoría. Ahora, el que ha nacido en la carne está persiguiendo al que ha nacido según la promesa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la simiente de Abraham, a quien se le había hecho esa promesa. Ahora, amigo oyente, está siendo perseguido por el Hijo de la carne. En otras palabras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de la promesa, ahora está siendo perseguido por los rudimentos de la religión judaizante que corresponden a la Jerusalén terrenal. Está persiguiendo al de la promesa que corresponde a la Jerusalén celestial. En el versículo número 30, el apóstol San Pablo nos dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. San Pablo está llegando hasta el punto tan importante, estimado hermano y amigo, en esta alegoría. Y él tomó a estas dos mujeres para que los hermanos de Galacia les quedara bien claro la situación tocante a la libertad en Cristo Jesús, que no eran ellos hijos de la esclava, sino hijos de la libre, conforme la promesa que Dios había hecho a Abraham. Ahora, estimado hermano y amigo, debemos dejar bien claro que el apóstol Pablo no está negando la existencia histórica de estas mujeres en el libro de Génesis. No es esto el punto de vista del apóstol San Pablo, ni tampoco el apóstol San Pablo está intentando enseñar un significado espiritual más profundo e interiormente escondido. Solamente está usando, amigo oyente, unos eventos del Antiguo Testamento para alegorizar un argumento con el cual él quería esclarecer totalmente el aspecto de cómo es salvo el hombre. Él quería dejar bien claro a los hermanos de Galacia que la justificación del hombre pecador es por la fe en Cristo Jesús, independientemente de las obras de la ley. Ahora, estimado hermano y amigo, los hechos de la alegoría del apóstol San Pablo, Abraham tenía 2 hijos y 2 esposas, dice San Pablo. Uno de los hijos, Ismael, era un hijo natural, tenido con Agar, la esposa esclava. Ve, estimado hermano y amigo, el otro hijo era Isaac, nacido de manera sobrenatural al estilo de Dios, como usted sabe, de Sara, su esposa libre y legítima. Este es el aspecto tan importante que San Pablo está presentando. Ahora, amigo oyente, ¿qué sucedió en esta tienda de campaña del patriarca Abraham con estas 2 esposas que él tuvo? Isaac era ridiculizado por Ismael. En la ceremonia, amigos oyentes, del destete, por esto Dios le ordena a Abraham que despida tanto a Agar como a Ismael. Dios interviene en esta situación. Los programas de Dios, amigo oyente, en que, aunque en esta situación de la relación de Abraham con Agar, Dios únicamente, amigo oyente, observó. Dios no intervino. Lo dejó que ellos experimentaran la consecuencia de esta relación, de este acto que ellos habían hecho. No habían consultado a Dios. Le pareció a Abraham atender la indicación de Sara, cuando Sara le dijo que ella no le podía dar hijos y que se tomara a la esclava. Amigo oyente, Dios no intervino. Pero Dios intervino en el punto donde la situación en la vida de Abraham se estaba poniendo difícil, porque Abraham no quería echar de su tienda a Agar e Ismael porque era hijo suyo. Pero Dios interviene y le dijo, haz como Sara te dice. Y Abraham, obediente, amigo oyente, a la palabra de Dios, dice la Biblia en la historia de Génesis, que Abraham tuvo que desechar de su casa a Agar
y también a Ismael. Ahora, amigo oyente, las aplicaciones de la alegoría del apóstol San Pablo. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Aquí es importante entender porque esta es una estructura tan hermosa que el apóstol San Pablo nos está enseñando. Es una explicación bien, amigo oyente, interesante y a la vez inteligente para poder presentar este ejemplo alegórico de estas dos mujeres. Veamos la aplicación de la alegoría del apóstol San Pablo. Amigo oyente, Agar representa la ley. Es lo que San Pablo estaba explicándole a ellos para que ellos pudieran entender. La aplicación de la alegoría del apóstol San Pablo, en primer lugar, Agar representa la ley, mientras que Sara, amigo oyente, habla de la gracia. Vea, aquí hay dos cosas muy importantes. Aunque estas dos mujeres, estimado hermano y amigo, aparecen en la historia de Génesis y en la vida de Abraham, hay una implicación alegórica muy importante. Agar representa la ley, mientras que Sara, amigo oyente, habla de la gracia, que son dos cosas muy importantes, pero también son diferentes. Luego, amigo oyente, Ismael representa la carne. Vea, estas dos mujeres, una representa la ley y la otra representa la gracia. Ahora veamos los dos hijos de estas mujeres. ¿Qué representan en la implicación alegórica que nos está presentando el apóstol San Pablo? Ismael representa la carne y aquellos que intentan guardar la ley, les está explicando el apóstol San Pablo, así permanecen como hijos esclavos. Ahora, Isaac nos habla del Espíritu y de aquellos que se vuelven al Señor Jesucristo. En consecuencia llegan a ser, amigo oyente, hijos libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos hacer, estimado hermano y amigo, algo. San Pablo quería saber que le explicaran ellos qué es la condición por qué ellos se habían apartado del Evangelio. En otras palabras, ¿ustedes quieren ser hijos de Agar y ser esclavos? ¿O hijos de Sara y experimentar la gracia de Dios y ser libres? Isaac nos habla del Espíritu y de aquello, amigo oyente, que se vuelven al Señor Jesucristo y en consecuencia llegan a ser hijos libres. Por eso que San Pablo dice que, hijitos míos, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo nuevamente sea formado en vosotros. Entonces, cuando Cristo sea formado en vosotros, entonces ustedes van a llegar a ser hijos libres, porque conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amigo oyente, la verdad es Cristo. Y cuando la gente conoce la verdad, entonces llegan a ser hijos libres. Ahora otro aspecto importante, amigo oyente, que San Pablo nos explica aquí. Agar representa al monte Sinaí y a la Jerusalén terrenal. Vea este conocimiento que nos está impartiendo el apóstol San Pablo. Estas dos mujeres, amigo oyente, dentro del relato de la Biblia, desempeñan funciones y tienen implicaciones muy importantes. Por eso San Pablo usó la alegoría de estas dos mujeres. Agar representa al monte Sinaí y a la Jerusalén terrenal. Ve, estimado hermano y amigo, en cierto sentido podemos decir que también es un valor muy importante, porque está representando al pacto del monte Sinaí y a la Jerusalén terrenal también, que es, amigo oyente, ¿qué representa la Jerusalén terrenal?
es el cuartel general del legalismo. Es lo que San Pablo está sacudiendo, con puntos muy explicativos para que ellos puedan entender qué es lo que sucede si ustedes siguen esta condición. Les está explicando. Agar representa al monte Sinaí y a la Jerusalén terrenal. ¿Cuál es la Jerusalén terrenal de hoy en día, amigo oyente? Es el cuartel general del legalismo judaizante. Luego veamos ahora la representación de Sara. Recuerde que dijimos que Sara representa la gracia y que Isaac representa, amigo oyente, a los hijos espirituales. Sara representa, amigo oyente, al monte de Sión. Sara no representa al monte Sinaí. Agar representa al monte Sinaí y a la Jerusalén terrenal. Sara representa al monte de Sión y a la Jerusalén celestial. Ve, estimado hermano amigo, la diferencia. La Jerusalén celestial, amigo oyente, es el cuartel general de la libertad en Cristo. Es una explicación muy contundente del apóstol San Pablo para la iglesia de Galacia. Nunca, amigo oyente, es fácil extirpar una herejía. Cuando una herejía entra en una comunidad cristiana, es muy difícil de sacarla. Se tiene que hacer una cirugía con mucho cuidado para poder extirpar las células que han contaminado la fe de esa comunidad cristiana. Las herejías causan un daño irreversible a las comunidades, amigo oyente, cristianas. Y San Pablo, trabajando como él dijo, yo como perito arquitecto, una persona con conocimiento eminente del Evangelio, sabía cómo extirpar cada una de estas células que habían introducido en el cuerpo de la iglesia de Galacia los misioneros judaizantes. Y luego el apóstol San Pablo dice, Sara representa al monte de Sión y a la Jerusalén celestial, el cuartel de los hijos de libertad, libertados por la fe en Cristo Jesús. Pero el creyente, amigo oyente, mezclar la ley y la gracia, esto era la herejía de estos judaizantes, que habían mezclado la ley con la gracia. Y la ley con la gracia, amigo oyente, no se puede mezclar. Como no se puede mezclar tampoco la iglesia con el Estado. Es algo diferente. Ahora, amigo oyente, para el creyente mezclar la ley y la gracia va a significar ser ridiculizado y perseguido como le sucedió a Isaac con Ismael. Esta es la situación que se está diciendo y San Pablo llega a este punto. ¿Qué es lo que iba a suceder? Ahora, amigo oyente, hagamos un paréntesis aquí para hacer un resumen de la exposición anterior. Vamos a resumir, estimado hermano y amigo, para que quede bien claro en nuestras mentes este punto de vista que el apóstol San Pablo nos presenta cuando él trata el aspecto directo de los Gálatas y la ley. Él va a explicar bien cuidadosamente y detenido, amigo oyente, bien detenidamente, usando figuras retóricas, de una manera para que los hermanos de Galacia pudieran entender esta situación que están pasando con ellos. Muchas veces, amigo oyente, cuando la gente está pasando una situación,
no entiende, no ve qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo. Lo puede ver una persona de afuera, una persona que viene de afuera, pero muchas veces el que está dentro no puede entender, no puede discernir lo que está pasando. Pero ahora, amigo oyente, hagamos un paréntesis para hacer, amigo oyente, un resumen de la exposición que hemos hecho anteriormente de lo que San Pablo nos habló tomando esa forma alegórica de estas dos mujeres y lo que cada una de ellas representa. Ahora, amigo oyente, empecemos por Abraham y la ley, haciendo un resumen de lo que San Pablo nos habla al tomar, amigo oyente, los ejemplos de la ley mosaica. Y empieza él presentándonos al patriarca Abraham. Abraham fue justificado por la fe en Dios. Gálatas capítulo 3, versos 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice el apóstol San Pablo, a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, dice San Pablo, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Esto, amigo oyente, queda bien claro y queda sellado contundentemente por la confirmación de las Sagradas Escrituras. Los gentiles serán también justificados por la fe. El apóstol San Pablo nos habla en el capítulo 3, verso 8 al versículo 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, porque la Escritura, amigo oyente, es clarividente. La Biblia se antepone a los hechos del mañana, lo que la gente va a ver mañana, lo que la gente va a ver o leer mañana. Ya la Biblia, amigo oyente, se ha anticipado a esos acontecimientos. Y la Escritura dice la palabra, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo la nación de Israel, sino que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo, dice San Pablo, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, amigo oyente, Dios perdona y preserva a los pecadores mediante la fe. También el apóstol San Pablo nos está explicando esto, amigo oyente. El justo por la fe vivirá. Él nos habla en Gálatas capítulo 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, estimado hermano y amigo, resumiendo esto y todo este contexto que hemos dicho, los pecadores y la ley, Gálatas capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. No dice algunas, no dice el 99%. La Biblia dice aquí, amigo oyente,
Dice la palabra del Señor: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas. No está diciendo en un 50%, está diciendo en el 100%, estimado hermano y amigo. Ahora veamos Israel y la ley. Le fue dada a Israel 430 años después de la promesa. Fue añadida, amigo oyente, a causa de las transgresiones. Por esta causa fue añadida la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 19, dice: entonces, ¿para qué sirve entonces la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador, dice el apóstol San Pablo. Ahora, amigo oyente, fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Aquí, amigo oyente, la ley actuó como el ayo de Israel. En el versículo 24 del capítulo 3, San Pablo nos explica la forma siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, amigo oyente, veamos Cristo y la ley. Estamos haciendo un resumen de este contexto precioso. Cristo y la ley nos redime de la maldición de la ley. Cristo, amigo oyente, nos ha librado de la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 13, el apóstol San Pablo nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, escribe el texto sagrado: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Ahora, estimado hermano y amigo, Cristo lo hizo por medio de un cuerpo humano, como usted y yo lo entendemos. Cristo tomó un cuerpo como el cuerpo humano de todos los hombres. Mediante ese cuerpo, amigo oyente, en el tiempo establecido por Dios también. Todas las cosas en Dios tienen un programa, estimado hermano y amigo, y se desarrollan de acuerdo a ese programa divino de Dios, establecido desde la eternidad pasada. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, el apóstol San Pablo nos está explicando este punto de vista, que es muy interesante, estimado hermano y amigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Exactamente, amigo oyente, como había sido dicho por los santos profetas de Dios, que anunciaron el glorioso nacimiento del Mesías. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para quitar la maldición, para que nosotros fuésemos libres, porque Cristo llevó esa maldición en la cruz del Calvario. Cristo clavó esa maldición en la cruz del Calvario, y ahora por la fe en ese sacrificio y en nuestro Señor Jesucristo, el hombre es justificado, no por las obras de la ley,
sino por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, estimado hermano y amigo, este aspecto fue muy interesante. ¿Qué sucedió con esto? Unió a todos los pecadores arrepentidos mediante el bautismo del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 3, versos 26 y 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. Ahora, amigo oyente, esto garantiza nuestra plena adopción como hijos de Dios. Recuerde, amigo oyente, que somos hijos de la promesa, como lo fue Isaac. En el versículo 1 del capítulo 4, el apóstol San Pablo nos explica: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curanderos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido debajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hagamos un resumen breve de la promesa y la ley. La ley no puede cambiar, amigo oyente, la promesa. La promesa es inconmovible. La promesa es estable. En el capítulo 3, verso 15 al 18, el apóstol San Pablo nos dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 17 y 18, el apóstol San Pablo nos sigue explicando este aspecto muy interesante. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de la promesa, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, estimado hermano y amigo, la ley no es mayor que la promesa. San Pablo nos está explicando este aspecto tan importante también. Espero, amigo oyente, que Dios en esta hermosa tarde le bendiga grande y poderosamente. Y lo espero en la próxima audición.